Yo le creí algún día a Tanya Varela, la ex comandante general de la Policía Nacional. Es curioso porque a los policías les ponen apodos como a los criminales. Y es más curioso si piensas que los policías le ponen los apodos a los criminales. No sé, tuerto, trompudo, gorra, oreja, loco. Pero también los criminales le ponen apodos a la policía. Es el caso de la ex comandante general Tanya Varela, por ejemplo, a quienes la bautizaron los narcos. No fueron sus compañeros de policía quienes la bautizaron como la Marina, sino los chuecos, los narcos, especialmente los vinculados a la mafia albanesa, que se referían a ella con ese seudónimo, porque Madrina, se entiende, es la que cuida, la que protege. Yo conocí a Varela por mi rol de periodista hace muchos años, aún antes de que ella asumiera como la mandamás de la Policía Nacional. Tenía buena reputación, debo confesar, se había ganado a pulso un espacio como la primera mujer en ascender a grado de general, y quienes la querían la llamaban en femenino, la generala, le decían. Solía almorzar con los empleados de una empresa de maquinarias que, como tantas otras en Guayaquil, es suficientemente generosa con los policías a quienes el Estado no da nada, ni siquiera de almuerzo. Varela era bien relacionada. Con sus compañeros no tenía problemas en putear, con la prensa era amable, de fácil acceso, siempre atenta. Con la política era conocida como salamera halagüeña. Eh, es famosa la anécdota de que pasó de cargar las compras de Pierina Correa a hacerle los mandados a César Monge, porque la policía en este país se humilla para poder acercarse al poder político del cual depende para poder avanzar en su carrera. Se relacionó también, pasado el tiempo, con la familia presidencial del entonces presidente Guillermo Lasso. Mientras hacía eso, fraguar las buenas relaciones, ponía en marcha la estrategia que todo general de policía utiliza antes de que los políticos se sienten en el poder. Los carpeteó. Los carpeteó significa que los revisó de cuerpo entero y hasta los huesos. La mayoría de generales, y Varela no fue la excepción, investigan a los presidentes electos y a sus posibles ministros. Investigan todo lo que es relevante para sus fines. Es decir, no si son honestos o deshonestos para terminar en Fiscalía General. No, no, no. Les investigan qué ministros son adictos a la cocaína, qué ministros son aficionados a la putería, cuáles tienen amantes de hotel, cuáles tienen amantes formales, cuáles tienen hijos no reconocidos. Investigan su pasado oscuro, sus relaciones inconfesables, investigan todo aquello que un ser humano no quiere que se sepa de sí mismo. Y con eso ganan poder suficiente para en algún momento, pues, intentar obtener acceso al poder. Obtener acceso al poder es una de las prioridades de cualquier policía. Por eso cuando un gobierno se sienta, los policías suelen tener una cantidad de carpetas tal, apilada sobre la Dirección General de Inteligencia, que en lugar de investigar narcos y terroristas, suele investigar a políticos y a periodistas. Ahí comienza lo que muchos llaman el secuestro de los uniformados. Es una vieja táctica de la Policía Nacional y también de las Fuerzas Armadas, pero sobre todo de la Policía Nacional. Mientras Varela reunía información sobre el recién sentado gobierno de Guillermo Lasso, el teniente coronel de policía José Luis Erazo llegó a su despacho con una información preocupante. Corría junio de 2021 y la Policía Nacional del Ecuador, por entonces, como constan los expedientes que hoy son públicos, había identificado la relación entre el cuñado presidencial Danilo Carrera y el operador de la mafia albanesa en el Ecuador, Rubén Cherres Fayoni. Varela vio en esa información una oportunidad, una valiosa oportunidad, y pidió estar al tanto. Y unas semanas más tarde, cuando Erazo no llegaba con los reportes, y no llegaba por una buena razón, y es que en esos reportes los mafiosos hablaban de la generala, de la madrina, de la que los protegía, ella lo mandó a llamar y le exigió que lo informara. Se habló entonces del narcotráfico, de las drogas, de puestos en el gobierno, de plata de la campaña, de todo lo que les hemos contado y que hoy nos tiene en el exilio. Y Varela supo
que lo que tenía era una posibilidad, una oportunidad. Hizo una llamada, pidió una cita en Carondelet para el 7 de julio del 2021 y la cita se concretó a las 13:40 sin pasar por bitácora. Llegó al despacho del presidente de la República junto a el teniente coronel José Luis Cerazo, el oficial que construyó un valiente equipo para investigar el entorno presidencial y su posible relación con el narcotráfico albanés, que luego documentarían. Y visitaron a Guillermo Lasso. Solo ellos saben lo que de verdad sucedió en esa reunión. Solo ellos saben hasta qué punto llegó la conversación. Solo ellos, es evidente, porque solo estaban Lasso, Varela y Erazo. Así que, ¿cuánto de información confidencial y reservada se compartió con el presidente de la República? ¿Se le informó o no se le informó sobre los andares de su cuñado? ¿Se habló o no se habló de las fiestas pecaminosas? De eso solo saben los presentes. Si se dijo o no que Danilo Carrera andaba de la manito con un operador de la mafia albanesa en el Ecuador, quien luego, y antes de que éste pudiera hablar con la justicia, por cierto, resultó asesinado, solo eso lo saben los presentes. Lo que sabemos todos los demás es que esa reunión sucedió y que ninguno de los tres lo puede negar. Me enteré de esto cuando, junto a la Moni, poníamos por primera vez nuestras manos en el informe León de Troya, que cambiaría para siempre nuestras vidas y no sabíamos también el futuro político del Ecuador. Yo, que he sido siempre el cobardón de la pareja, hacía las veces de equipo boicot. Equipo boicot es como se llama a quien, en mitad de la investigación que trabajamos, sea esta cual sea, se empieza a poner en duda todo. ¿Y si ese documento es falso? ¿Y si fulano nos miente? ¿Y si esta persona nos dice la verdad? En fin, hace eso que se cometan menos errores o, como quería yo en esos momentos, que se dilate la investigación. Porque yo sabía que esa investigación podría ser, como en efecto fue, una condena a muerte. En esas andábamos cuando llegó la información de la reunión del 7 de julio del 2021 y se me ocurrió hacer lo que haría cualquier periodista, llamar a la fuente, y marqué el número de Tanya Varela. Lo hice desde el patio de un hotel donde entonces vivíamos con las niñas, cerca de la Navidad del 2022, porque nuestro equipo de seguridad había detectado una real amenaza contra nuestra integridad en nuestra casa y tuvimos que dejar nuestra casa por 3 meses e irnos a vivir a una pequeña habitación de hotel, 6 personas, una habitación donde la Moni armó un arbolito con luces colgando desde el techo. Tanya sabía que andábamos detrás de algo. Yo le pedí que tomara esta llamada como una conversación off the record y le pregunté si ella estaba al tanto de una investigación llamada León de Troya y me dijo que no. Y le pregunté si había ido a Carondelet en julio del 2021 para una conversación relacionada con Danilo Carrera y me dijo que no. Y le pregunté si ella en persona había ordenado a Mauro Vargas, al general de policía, eh, que en realidad era un pillastre disfrazado de general, cerrar una investigación del narcotráfico. Y no solo me dijo que no, sino que después de unos segundos muda, buscando las palabras exactas, me dijo: le juro por mi hijo que nada de eso es cierto. Usted sabe lo que significa un hijo para una madre. Yo me desbaraté. Su hijo, juramento. Mira, subí donde la Moni y le conté. Eh, no es ella. Y me dijo la Moni: te miente, así. Porque la Moni tiene un detector de mentiras incorporado, es un detector de mentiras con pelo. Eh, no, que va, ¿cómo me va a mentir si me juró por su hijo? Le digo. Y yo la verdad le creí. Mi esposa me miraba como si fuera subnormal o retardado, y tal vez lo soy. Un engendro que nunca dejó de tener 7 o 9 años. Nuestras hijas hoy, las más chiquitas, tienen 7 y 9 años y acaban de descubrir hace un par de semanas qué significa jurar. Entonces hoy resuelven cualquier duda existencial con la pregunta de: ¿me lo juras por Diosito Santo, por la Virgen María Santísima y por papá y por mamá?
Claro, tratamos de corregirles y enseñarles que no hay que jurar en vano, pero si alguien jura por todo eso y miente, es un psicópata. Un psicópata puede mentir en un juramento. Está bien creer eso si uno tiene 7 o 9 años, no si uno tiene 34 y se dedica al periodismo. No pasaron ni 3 semanas de la llamada con Varela cuando una fuente policial nos entregó las grabaciones que verían la luz unos meses después, donde Tanya Varela, en persona, sin intermediarios, confesaba que había sido ella muy clara con el general Mauro Vargas, el pillastre, y que le había pedido o ordenado bajar la investigación y que se había comunicado ella con el presidente de la República y que le había contado el contenido de esa investigación y había mencionado a su cuñado, a don Danilo Carrera Druet. La Moni nunca se guarda un te lo dije. Y hoy, a la luz del tiempo, me parece que a veces uno peca de pendejo. Quiero decir, para esas fechas nuestras fuentes en el mundo del crimen organizado ya se habían referido a Tanya como la madrina, la generala. Eran fuentes vinculadas a los albaneses, pero también a los mexicanos, especialmente al cartel Jalisco Nueva Generación, con el que siempre se intentó vincular, sin pruebas, a Tanya Varela y a su esposo, el también general Noguera, perdón. Su única exposición documentada, la única exposición de Tanya Varela con una estructura de narcotráfico es precisamente la misma investigación León de Troya. Una investigación cuyo cierre sí benefició al poder político, pero sobre todo benefició a la mafia albanesa y le permitió operar en las sombras 2 años todavía hasta que el periodismo se la jugó para mostrar y exponer los rostros de una mafia a la que nadie había tocado hasta ese día. Era una sombra que convenientemente se cerró durante la administración de la fiscal general Diana Salazar y no se reabrió hasta que 2 años más tarde el trabajo periodístico nuestro forzó a que se desenterrara. Ayer por la tarde, 4 años después de la famosa reunión del 7 de julio del 2021, cayó Tanya Varela. Y mientras les cuento esto, está detenida provisionalmente, esperando que la Fiscalía le formule cargos, que conozcamos cuáles son esos cargos en su contra y que una jueza de la República decida si se defenderá en libertad o en prisión. La Fiscalía tendrá por primera vez en sus manos a la única persona o una de las pocas personas que puede señalar con meridiana claridad quién dio la orden verbal en un despacho en Quito para cerrar una trama de narcotráfico que llenó de cocaína Europa. Por primera vez, la justicia del Ecuador, tarde, muy tarde, se acerca para conocer quién fue, porque esa orden no se da sola, porque hay alguien que tiene que pronunciar las palabras. Cierren esa pendejada. No sé si la verdad le va a gustar a todos. No lo sé. Yo creo, presumo que a muchos de mis colegas periodistas no les va a gustar. Tal vez ni siquiera la publiquen. Presumo que a algunos políticos tampoco les gustará. Es más, a algunos fiscales no les va a gustar el nombre que pueda asomar. Porque la verdad no siempre gusta y cuando la verdad no gusta ofende y cuando la verdad ofende genera rechazo. A veces la verdad revela que los que se pasaron cacareando que luchaban contra el narcotráfico no solo se acostaban en la cama con él, sino que les servían como lacayos. Porque hoy sabemos que ese desentierro de León de Troya en realidad nunca buscó investigar el narcotráfico. Cuando te dicen que hay presos por el caso de narcotráfico León de Troya, no quiere decir que estén investigando a los comerciantes de cocaína que inundaron Europa con polvo blanco. No, lo que están investigando en el Ecuador no es cómo los traficantes de cocaína se relacionaron con el poder político y tuvieron intercambios de dineros y favores para traficar. No, se está investigando quién contó que existía un caso archivado. Esa es la investigación de la Fiscalía. No quién traficó, no quién benefició a los traficantes, quién contó. Por eso, además de Varela,
han detenido ayer a José Luis Erazo y a Rodney Rengel, dos oficiales que arriesgaron su vida para investigar la trama León de Troya. Dos oficiales cuyo único delito sería haber cumplido su tarea y su labor, investigar a los narcotraficantes. Dos funcionarios y oficiales de policía cuyos nombres podrían servir para tirar hacia abajo en lugar de tirar hacia arriba, porque si uno tira para arriba, encuentra entonces en Fiscalía y en Carondelet despachos oscuros, donde se esconden los nombres que, como antes lo hicieron conmigo, juran a otros periodistas que ellos no sabían nada. Ojalá hayamos aprendido que esos juramentos son en vano. Yo soy Anderson Boscana, esto es Café La Posta. Bienvenidos.